Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a arrancar. Tenemos invitados súper bien. Felicitaciones a todos por estar aquí conectados. Puede que en algunos momentos no esté mirando la cámara, entonces para que sepan. Entonces, pues bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a esta sala. Entonces, bueno, este entrenamiento se llama Ser o No Ser, un camino a la riqueza. Y la gran pregunta es por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Bueno, me presento rápidamente, yo soy Felipe Porras, soy actor profesional y ahorita les voy a contar un poquito más sobre mi vida y por qué este entrenamiento se llama Ser o No Ser. Precisamente porque las personas llegan a ser realmente cuando ya se lo han creído. Por ejemplo, una persona pobre siempre va a seguir siendo pobre porque todo el tiempo le han dicho eso y esa persona ya se lo ha creído, ¿sí? Y por más que intente salir de ahí, no va a salir de ahí hasta que no sea otra cosa primero en su mente y luego en la acción. Hay unas frases que hay en algunos libros como ser, hacer, tener, ¿sí? Primero hay que ser para luego hacer y para luego tener. Lo que pasa normalmente con la gente de un pensamiento tradicional es que primero hacen, luego tienen y luego así son, ¿sí? Pero entonces el camino a la riqueza es todo lo contrario. Primero va el ser, lo que uno es y lo que uno quiere proyectar, lo que uno quiere ser, ¿sí? Lo que uno quiere verse, digamos, como uno se mira al espejo y uno dice, soy tal cosa, soy tal persona. Y luego ahí si uno hace, va a la acción y luego ahí tiene. Después de que tienes es imposible o es prácticamente imposible que eso ya no sea tuyo, porque existe el ejemplo, por ejemplo, de Donald Trump. Él tiene una mente millonaria y en algún momento de su vida Donald Trump perdió toda su riqueza, pero el termostato financiero de Donald Trump no estaba ni siquiera en los millones, sino en los multimillones, de manera que duró ciertos años como al borde de la quiebra total y luego recuperó y multiplicó su fortuna, casi que la triplicó. ¿Pero por qué? Porque él ya es en su esencia multimillonario, por tanto la riqueza se encuentra no en los entes materiales, que ya lo vamos a ver más adelante, sino en el pensamiento y en las cosas que uno es. Por eso se llama ser o no ser este entrenamiento. Bueno, este chico que ustedes ven ahí, efectivamente soy yo, mono, ya no me veo tan mono. Bueno, y la historia arranca cuando el padre de este chico, cuando tenía precisamente la misma edad de él, a los 5 años, ellos vivían mi papá vivía en el campo con mi abuela y mis otros tíos, es decir, los hermanos de él, y ellos al tener una situación, ellos vivían como una situación económica, pues digamos que estable y tenía sus fluctuaciones. Mi abuelo era comerciante de cultivos, él cultivaba papa, todo lo que se les ocurra allá en el campo y lo vendía. Por tanto, él siempre fue y tuvo una mentalidad de autoempleado y la mayoría de personas en el campo son autoempleados. Es muy poco, es muy difícil encontrar personas que sean empleados. Generalmente en los pueblos sí se encuentran empleados, pero la mayoría de la gente en los campos son autoempleados. Entonces mi papá creció como en ese círculo de autoempleados, mi abuelita también hacía sus arepas, hacía sus tejidos y vendía sus cosas. Entonces mi papá creció como en eso. Cuando mi abuela se decidió separar de mi papá, se vinieron a la ciudad y ahí mis tíos todos se independizaron, cada uno cogió su rumbo. Mi papá empezó a aprender desde muy pequeñito, desde los 5 años empezó a trabajar en obras de construcción, pero justo antes de eso mi papá tuvo que pasar por muchas dificultades, entre ellas tuvo que recoger chatarra en las calles. O sea, él me contaba, ¿no? Que andaba con una zorra de esas que es como una tabla y tiene 4 ruedas y la jala de una manija metálica. A eso le llamaban una zorra y él andaba con su carrito para todos lados recogiendo chatarra, pero afortunadamente él tenía un muy buen pensamiento y es el del ahorro. Luego de que él fue como recogiendo y iba ahorrando, en ese momento la moneda tenía pues más valor. Entonces mi papá fue como adquiriendo un poco más de monedas, es decir, de valor económico en cuanto a sus ahorros y entró al mundo de la construcción y empezó a aprender. Él aprendía muy rápido, como les digo, cuando tú tienes una mentalidad de autoempleado, ya lo vamos a ver más adelante, tiendes a aprender las cosas mucho más rápido y a pensar que no hay nadie que haga esa cosa, o sea, no hay nadie que haga eso que tú sabes hacer mejor que tú, ¿sí? O sea, no hay nadie. Ese es el pensamiento típico de un autoempleado. Por tanto, mi papá tendía a aprender muy rápido las cosas que le enseñaban.
Cuando entró a un, a un, a un edificio de construcción, él aprendió muy rápido todo lo que había que hacer en la construcción y rápidamente fue ascendido a maestro de construcción. A la edad de 12 años, mi papá ya estaba dirigiendo contratos, le daban contratos grandísimos de unos edificios, pero pues imagínense un chico de 12 años dirigiendo a un señor de 40, de 45 años, pues no le hacían caso, tanto así que mi papá tuvo que contratar, me cuenta él, tuvo que contratar a una persona para él darle las órdenes a esa persona y que esa persona le diera las órdenes a todo el resto de obreros que habían en la obra. Entonces mi papá, pues bueno, al pasar los años conoció a una chica de cabello largo negro, que es mi mamá, y tuvieron a este muchacho que están viendo en este momento. A la edad de 5 años yo empecé a trabajar con mi papá, no porque quisiera, sino porque él me llevaba voluntariamente, él me llevaba voluntariamente a sus obras y empecé a aprender todo acerca de él. Pues dice, hay una estadística que dice que, igual también la vamos a ver más adelante, que tú eres el promedio de las 6 personas con las que más pasas tiempo. Si te la pasas generalmente con 6 personas negativas, puede ser, y la estadística dice que tú eres una persona negativa. Es tal cual la Biblia, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, y también está este dicho de hijo de tigre sale pintado, es tal cual. Entonces mi papá empezó a enseñarme toda su cuestión de las obras y empecé a aprender. Ahora, en cuanto a la cuestión del ser, lo digo también es porque hay algo que yo me he puesto a analizar y es que yo siempre me he creído todo lo que me dicen y que yo quiero ir por ese camino, ¿sí? O sea, por ejemplo, recuerdo mucho un momento donde mi papá estábamos construyendo una de las casas, él tiene la costumbre de comprar lotes, ya no tanto, pero en el pasado sí tenía la costumbre de comprar lotes y construirlos y dejar las casas ahí. Y en una de esas construcciones mi papá me dice, ¿sí ve hijo? Entonces estábamos con un compañero de él, un amigo mecánico que era gordito. Entonces me dice, tiene que trabajar juicioso, me dice él en ese momento, yo tenía como 10 años, 10, 12 años, no me acuerdo, y me dice, tiene que trabajar juicioso para que sea fuerte y para que saque fibra y no sea así gordo como el chicharrón, así se le llamaba al hombre, tenía ese apodo. Entonces, en ese momento yo me lo creí, ¿sí? Y yo dije, bueno, pues voy a ser fuerte porque yo no quiero ser así de gordo, porque el man era muy, muy gordo. Entonces ahí yo me acuerdo que yo estaba subiendo unos bloques que llaman, no sé si tienen relación en cuanto a qué son los bloques, yo estaba subiendo unos bloques. Yo subía de a 2, 3 bloques y cuando mi papá me dijo eso empecé a subir de a 6 bloques porque yo me lo creí. Entonces, en ese momento yo me lo creí por mucho tiempo. Recuerdo que en el momento en el colegio llegué a ser el chico que tenía más brazo. Entonces eso pasaba siempre con todo. Por ejemplo, las profes, recuerdo mucho que las profes me decían, eres el mejor actor cuando hacía las obras de teatro y yo me lo creía, entonces quería actuar más y me esforzaba cada vez más por hacer las cosas. Y cada vez que me decían algo yo me lo creía y me esforzaba por eso. Lo mismo me pasó cuando empecé a estudiar actuación en la universidad y creo que funciona mucho trabajar la mente de esa forma, ser primero antes de tener para luego, antes de hacer para luego tener, ¿sí? Pero primero hay que ser. Entonces eso les quería contar sobre mi vida. Ahora les cuento que soy actor profesional, tengo un título, soy maestro en artes escénicas con énfasis en actuación y movimiento, título súper largo, pero en resumen soy actor. Y tengo un diplomado en marketing y comunicación. Es otra cosa que me caracteriza a mí y es que soy un poquito terco. ¿Mm? Y esto creo que marca la diferencia. Creo que todos los que estamos conectados hoy tenemos algo de terquedad. Precisamente uno en este negocio se mantiene por terco. A pesar de que mucha gente le dice a uno que no todo el tiempo, uno está en este negocio es por terco. Y eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que le lleva a uno por un camino distinto a los demás. Creo que también es esa una buena característica que tenemos acá. Ahora, hoy en día estoy desarrollando esta profesión del network marketing y estoy en el camino de ser cada vez más profesional. Me gusta mucho lo que he aprendido, me gusta mucho lo que sé que viene en camino y creo que hay muchísimas cosas por recorrer, muchas cosas por aprender, muchas cosas que enseñar. Mm, ahora, ¿por qué cuando hay más ingresos hay más gastos? Le pregunto yo a la gente. ¿Por qué creen que cuando hay más ingresos hay más gastos? Es simple, porque la gente no tiene una educación financiera distinta a la que ven en su casa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el común denominador de la gente, es decir, en el 90% de la población de un país que crecen entre estratos medio y bajo, los familiares o la gente más cercana generalmente es empleados o autoempleados y tienen el hábito de que apenas reciben ingresos, lo primero que hacen es pagar sus deudas y tienen generalmente un pensamiento de yo quiero ganar lo suficiente para pagar mis deudas. Y es ahí donde radica el problema porque solamente van a tener lo suficiente para pagar sus deudas, nunca van a tener más. O hay veces la gente dice, por ejemplo, es un pensamiento de clase media, dice, quiero estar cómodo. Y es hasta ahí donde llegan. Llegan exactamente al nivel de la comodidad. Y si en algún momento tienen algo de más, el universo, la naturaleza, llámenlo Dios, llámenlo como quiera, va a hacer lo posible para restar eso de más que pasó en tu vida y volverte al estado de comodidad porque es tu archivo mental, ¿sí me entiendes? Es lo que tú estás atrayendo y el universo va a hacer lo posible para que tú te sientas como en ese, para validar esos archivos mentales que tienes en este momento. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esos para que cuando hayan más ingresos no hayan más gastos, sino que al contrario, cuando hayan más ingresos la libertad sea mayor, la libertad financiera? Y es por una simple razón, no sé si están viendo ahí bien la imagen, la diapositiva, dice educación fea. ¿Qué es la educación fea? Es educación financiera, educación emocional y educación académica. ¿Mm? Y es precisamente lo que eso es lo que hace falta a la educación tradicional, que la educación tradicional solamente se enfoca en la educación académica. No nos enseñan, no nos están enseñando en la mayoría de colegios, por lo menos aquí en Colombia creo, educación financiera ni emocional, que es muy importante. Entonces hay un ejemplo de educación emocional que yo siempre doy es, mmm, vas por un centro comercial, vas con tu novia, la chica ve unos zapatos bonitos y qué casualidad te acabaron de pagar ayer, que fue quincena, y justo te queda lo que valen los zapatos. Entonces tú complaces a tu chica y te quedaste sin un centavo. Ahí no hay educación emocional ni tampoco educación financiera. ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo también otra explicación para esto y es, vas por la calle, sabes que en tu casa hay almuerzo, estás a tiempo para llegar a tu casa, pero te cruzas con una empanada y ahí es cuando entra también que nos ha, Sebastián Rodríguez que nos explica esto de las empanadas y te cruzas con una empanada y cuando no hay educación ni financiera ni emocional, ¿tú qué haces normalmente? Te compras la empanadita y dices, una empanada no hace daño, ¿cierto? Una empanada al año no hace daño, pero realmente si sumas las empanadas que te comes en todo el año, sí hacen mucho daño. Entonces es por eso que la educación que tenemos actualmente en el país, creo que en el mundo, está incompleta porque hace falta estos dos para completar la educación fea, hace falta educación financiera y educación emocional, es una educación insuficiente. Y como hemos escuchado, por ejemplo, estas frases, normalmente seguramente las han escuchado en casa, en el trabajo, con sus amigos, etcétera, etcétera, y es como por ejemplo, trabajo como un asno para darles todo lo que se merecen. Esa era una frase típica de mi papá, cuando éramos pequeños, decía yo trabajo muy duro como un burro para darles a ustedes todo lo que se merecen, para darles lo que yo no tuve nunca, por ejemplo. Otra frase es, en esta vida vinimos pues a sufrir, esa es frase típica de una persona, no estoy en contra de las religiones, dejo claro, pero es una frase típica de una persona que tiene como mucha atracción hacia las cosas religiosas, siempre las vas a escuchar diciendo como en esta vida vinimos a sufrir, porque tienen el claro ejemplo pues el espejo de Jesucristo, ¿no? Pues que sufrió toda su vida, fue un campesino, ¿cierto? Y todo el tiempo tuvo que seguramente aguantar hambre y en vez de comer se lo daba a los pobres y después tuvo que aprender a multiplicar el pan y etcétera, etcétera, y al final fue crucificado, o sea, todo fue una vida de sufrimiento y la gente generalmente cree que nosotros tenemos que pasar la misma vida que pasó él. Y hay otra frase que es esta que también me la decía mi papá, siempre, siempre, siempre que yo trabajé con ella, es que él me decía, el que trabaja no come paja. Él me decía eso, el que trabaja no come paja. ¿Sí? Entonces yo por ende, yo entendía que tenía que trabajar para poder comer bien, porque cuando hay una cosa y es, si ustedes quieren saber cuáles son sus archivos mentales y en qué momento mental se encuentran ustedes, si en clase pobre o en clase media, remítanse a su pasado y piensen qué fue lo que les enseñó sus papás, cuáles eran esas frases que más repetían, cuáles eran esos hábitos que más tenían al momento en que ustedes estaban con ellos. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá
en el momento que decía esta frase, era justo cuando estábamos comiendo en un restaurante. Y era rica la comida en un restaurante, a mí me parecía mejor que la de la casa. Y me perdonará mi mamá. Pero, y justo cuando estábamos en un restaurante comiendo, mi papá me decía, el que trabaja no come paja. Y otra, estudie para que sea alguien en la vida. Estudie para que sea alguien en la vida, me decían. Y yo esto sí, yo estudié. Y estudié muy duro. Yo siempre era de los estudiantes, por ejemplo, no sé, yo creo que acá hay muchos que se van a identificar. Yo era de los estudiantes que trataba de estar en el primer puesto. Nunca llegué a estar en el primero, pero lo intenté. Estuve entre los 5 primeros casi siempre. Y porque yo pensaba que para ser alguien en la vida había que estudiar, entonces yo me esforzaba por ello. Entonces seguramente ustedes han escuchado estas frases y estas frases son típicamente de gente que tiene un pensamiento de clase media o de clase baja. Ahora, trabajar duro versus trabajar inteligentemente. ¿Quién de ustedes, les pregunto, y respóndanse cada uno, quién de ustedes trabajaría en la empresa de su jefe sin recibir un pago? Piense, cada uno. ¿Quién de ustedes de verdad trabajaría en la empresa de su jefe sin recibir un pago? Ahí es cuando uno se da cuenta si lo que uno está haciendo de verdad es por pasión o por dinero. ¿Mm? Cuando es por pasión, uno realmente sí haría cosas sin que le paguen. O sea, yo por ejemplo, y pongo el ejemplo pues porque soy el que está ahorita dando la sala, no mentira. Entonces, yo por ejemplo actuaría sin que me paguen. Pues obviamente no lo voy a hacer, no soy tan bruto, pero pues lo haría porque me apasiona, me gusta, pero claramente no, por ejemplo, no trabajaría como vigilante sin que me paguen, pues porque no es algo que yo haría por pasión, lo haría más por dinero. Entonces piense cada uno qué es eso que haría sin que le paguen. Ah, no, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé, ver televisión. Ah, yo creo que vería televisión toda la vida sin que me paguen. Eso puede ser su pasión. O yo, a mí me gustaría que yo podría leer sin que me paguen, por ejemplo, que sería mejor que televisión, ¿cierto? Entonces, esa es su pasión. Ahora, ¿el dinero es importante? Les pregunto. ¿El dinero compra la felicidad? Sí y no. Las respuestas son sí y no. Sí, el dinero sí es importante. Y para la persona, y esto yo lo aprendí leyendo un libro, si quieren léanlo, se llama Los secretos de una mente millonaria de Hart Becker. El dinero es muy importante para las cosas en que es importante y muy poco importante para las cosas que no es importante. Entonces yo digo, el dinero es muy importante y Hart Becker lo menciona en su libro y dice, la persona que dice que el dinero no es importante nunca va a tener dinero en su vida. Es como si tú dijeras que tu novia no es importante, tu novio no es importante. Es como si tú dijeras que tu mejor amigo no es importante. ¿Tú crees que si tú dices eso, que tu mejor amigo, que tu mamá no es importante, que tu novia no es importante, esa persona estaría junto a ti? Te pregunto. Probablemente no estaría al lado tuyo. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero no quiere estar con alguien a quien no le parece importante. Por tanto, el dinero es muy importante, sobre todo para ustedes, si lo quieren tener, tienen que saber que el dinero es muy importante, muy importante. ¿Mm? Y ahora, hay gente que me dice, no, es que realmente el dinero no es tan importante, es más importante el amor. Entonces yo le diría a esa persona, sí, es verdad, ¿qué es más importante para ti, el brazo o la pierna? Pienso que ambas, ¿cierto? O si es tan importante para ti el amor, ve donde la persona que te arrienda el apartamento e intenta pagarle con una sobredosis de amor. O aún peor, ve al banco, intenta pagar un préstamo con amor o deja en depósito una dosis de amor. Creo que lo primero que haría la recepcionista del banco es gritar seguridad. ¿Mm? Entonces el dinero es muy importante en las áreas que es importante y no lo es en las áreas que no es importante. Ahora, ¿el dinero compra la felicidad? Yo, desde mi punto de vista, obviamente, creo que sí compra la felicidad en algunos y en muchos, en la mayoría de los casos y sobre todo ahora. Y es, por ejemplo, si tú no tienes nada que comer, o por ejemplo, para una persona que es estrato muy pobre y no tiene nada que comer, para esa persona el dinero representa felicidad porque puede comprar alimento en ese momento, el dinero se convierte en felicidad. Si esa persona come, está feliz. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, cuando tú te vas a casar, necesitas dinero para pagarle al sacerdote, necesitas dinero para comprar las cosas de la boda, para comprar un vestido de novia, un vestido de novio. Por tanto, compra la felicidad, a menos de que no te quieras casar. ¿Mm? Eh, y el dinero deja de comprar la felicidad en algún momento, puede ser y puede ser que no.
Cuando tú ya tienes mucho dinero, como en el caso de Donald Trump que lo mencionaba al principio, el dinero compra la felicidad cuando empiezas a dar, cuando empiezas a darle a la gente, por ejemplo, cuando empiezas a donar, cuando empiezas a regalar tus dones, parte de tu dinero, cuando empiezas a hacer obras benéficas, el dinero se convierte más que en el medio para tú atraerlo hacia ti, más en darlo a los demás. Cuando tú le das felicidad a otras personas, creo que hay un grado de satisfacción ahí mayor. Y esto es para la gente que dice normalmente que los ricos son avaros, que los ricos son traquetos, que los ricos son etcétera, etcétera, que los ricos son malos, ¿sí? La mayoría de los ricos donan, porque ahí se encuentra también parte de su felicidad. Entonces, para que eso es mi punto de vista, obviamente, y que creo que contribuye mucho a que tú atraigas el dinero. Ahora, hay una historia que quiero acá contar. Este personaje se llama Abraham Lincoln. Acá había música. Este personaje se llama Abraham Lincoln y este personaje nace en una familia de campesinos muy pobre la familia de Abraham, y él tiene que trabajar desde muy pequeño. Y en uno de esos trabajos, él sale de su trabajo muy tarde en la noche y en los botes de basura ve que hay algo muy extraño y se acerca, destapa la bolsa de basura, abre la basura, empieza a esculcar un poco y saca unos libros, unas enciclopedias, y él empieza a estudiar a partir de que encuentra esas enciclopedias, él aprende a leer. Entonces hay algunas de biografías y otras de derecho. Entonces empieza a leer estas biografías y estos libros de derecho y empieza su camino a convertirse en el mejor abogado. Pero entonces acá radica todo, está en la autoeducación. ¿Sí? Y luego se convierte en el sexto presidente de Estados Unidos, y creo que es de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, uno de los más hábiles con el trato humano. Y hay que resaltar algo, y es que Abraham Lincoln era una persona que escribía, por ejemplo, cartas a los periódicos criticando gente, o dejaba poemas criticando a su gente de su vereda, y las dejaba en el camino con la seguridad que alguien la encontrara, las cartas, y pues obviamente que las encontraban las personas y se ganaba muchos enemigos cuando joven. Hasta que un día escribió a un periódico una carta anónima criticando a un adversario, y este fue y lo retó a duelo, y era un duelo a muerte. Y fue pues por cuestión de orgullo él asiste a este duelo, y él entiende, los padrinos intervienen y no dejan que el duelo suceda, y si no él probablemente hubiera muerto, porque el contrincante era muy, muy hábil con la espada y en la batalla. Entonces allí Abraham Lincoln entiende cuál es la importancia de tratar con la gente y la importancia de seguirse educando, ¿no? Entonces, porque más adelante vamos a tratar sobre el tema de la autoeducación. Ahora la pregunta que todos se harían y que generalmente se hace la gente es, ¿cómo demonios, bueno, cómo me hago rico? ¿Cómo me hago rico? La gente siempre está ahí como en ese dilema de, tengo problemas económicos, tengo problemas en mi familia, que generalmente cuando hay problemas en un matrimonio son económicos, por cuestiones del dinero. Tengo problemas económicos, ¿cómo me hago rico? ¿Cómo, en términos del cuadrante del flujo del dinero, Robert Kiyosaki, cómo paso de un cuadrante a otro? ¿Mm? Y yo ahí les digo, hay dos secretos básicos. Dos secretos que yo se los enseño generalmente a mi equipo. Y siempre, siempre, yo creo que ya hasta parezco fastidioso recalcando este tema, y es dos secretos básicos. El primero está en la educación, ¿m? Y el segundo está en la acción. Y ahí pongo la imagen de Schwarzenegger y este negro dando balas, porque la educación por sí sola no sirve de nada. De nada sirve que te eduques y te eduques y te eduques y todo el tiempo estás educándote, no pasa nada, o sea, te quedas ahí, estás en el mismo lugar donde te encontrabas al principio. Si te educas y te educas. Ahora, ¿qué pasa con las personas que van a la acción de una y son solo acción y bala y bala y bala y disparan para todo lado y su equipo crece rápidamente, pero cuando no hay educación, ¿qué es lo que pasa? El equipo crece tan rápido que así mismo disminuye. No tienes la educación, no tienes las herramientas suficientes para retener ese equipo, mantenerlo, fortalecerlo y hacerlo crecer más. Por tanto, una depende de la otra, las dos dependen una de cada una. ¿Sí?
Entonces yo recomiendo mucho esos yo creo que son los dos secretos de este negocio del network marketing. Educarse y acción, háganla, o sea, edúquese y mientras se va educando vaya a la acción y edúquese y vaya a la acción. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Les pregunto, y para los que estaban, escríbanlo ahí rápidamente, la mejor forma de aprender es enseñando, ¿sí? Cuando tú enseñas, reafirmas lo que ya sabes y lo vuelves parte de ti. Esa es la mejor forma de aprender. Ahora, les pongo esta fórmula que está acá en verde, en inglés, que parece un verbo en inglés. R significa aprender requiere energía. Aprender requiere energía, ¿sí? Y lo dice mucha gente, lo dice Jürgen Klarik, lo dice Hart Becker, lo dice Dale Carnegie. Sube tu energía todo el tiempo. ¿Quieres ir más allá? Sube tu energía. ¿Quieres ir? Una persona con pereza, se los juro, no llega a ningún lado. Una persona que se cansa rápido, se los juro, no llega a ningún lado. Aprender requiere energía. Aprender da hambre, aprender da sueño. Aprender requiere descanso. Aprender requiere energía. ¿Mm? Por tanto, suban su energía. Suban su energía. En algunos momentos, y sobre todo en estos negocios, las personas nos cansamos, ¿no? Y a veces también como que sentimos ganas de abandonar, pero es ahí donde empieza el verdadero trabajo, es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje, es ahí donde empiezas a avanzar realmente en el negocio, porque ahí es cuando está pidiendo tu energía. Agotaste tu nivel básico y es ahí cuando te pide el esfuerzo de más, un poco más, cuando empiezas a aprender de verdad y empiezas a avanzar y empiezas a crecer. Entonces por eso aprender requiere energía, es una de las cosas que yo recomiendo mucho a mi equipo. Ojalá que ustedes le enseñaran eso también a sus equipos. Oiga, esto requiere energía, hay que meterle, como dicen por ahí, hay que meterle las, ¿sí? Y los ovarios y etcétera, etcétera para las mujeres. Entonces, ahora yo les digo, hay gente que acabe solamente un vaso con agua. Hay quienes lo verán medio lleno o medio vacío. Esto no es una cuestión de motivación, sino que acá les quiero hablar específicamente de un contexto. ¿Qué es un contexto? Un contexto se refiere, en este caso, al nivel en que tú te encuentras mentalmente y en educación, sobre todo para este tipo de negocios. Entonces, la clase pobre, la clase media y la clase rica, todas tienen un contexto sumamente distinto, muy diferente. Entonces, el contexto de la clase pobre, por ejemplo, se encuentra, bueno, no, eso lo vamos a ver más adelante, ya les voy a contar en cuál es el contexto de cada uno. Ahora, pero, ¿qué es lo que pasa con el contexto? Vamos a suponer que el vaso es la caja de herramientas, ¿listo? Y el agua es el contenido, o sea, la educación, ¿sí? O el dinero también, el dinero, ¿listo? ¿Qué pasa con el vaso cuando se llena? O sea, cuando el dinero llega al borde del vaso, se desborda, ¿verdad? ¿Cierto? El contexto eres tú, es tu educación. Y el agua es el dinero. Cuando el agua llega hasta arriba, el dinero llega hasta arriba, no tiene más contexto, o sea, no tiene más recipiente para dónde llenar. Pero el agua sigue llegando, el dinero sigue llegando, se empieza a desbordar. ¿Qué es lo que pasa? No tienes la educación suficiente, no tienes el contexto suficiente para retener el dinero. Y ahí va uno de los pensamientos de riqueza y es, los ricos, para saber quién es rico, no radica en cuánto dinero tienes, sino en cuánto dinero eres capaz de retener. En cuánto dinero eres capaz de retener. Lo que le pasó, por ejemplo, a Donald Trump, que perdió toda su fortuna y estuvo al borde de la quiebra, ¿cierto? Pero luego la recupera y la duplica, la triplica, porque él sabe perfectamente, la riqueza de él está aquí arriba, en la mente, ¿cierto? Entonces tenemos este contexto. ¿Y qué hay que hacer entonces para tener más dinero, para poder retener cada vez mayor cantidad de dinero? Pues ampliar tus conocimientos, amplía tu caja de herramientas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tu caja de herramientas o tu vaso, por ejemplo, está perforado por algunos lados y el agua empieza a salirse por los lados, ¿cierto? Es precisamente, y acoto una frase también de Hart Becker, de Secretos de una mente millonaria, él dice, le dice un amigo del papá, el papá es clase media,
pero tiene amigos de clase rica, y uno de esos amigos de clase rica le dice a Hart, Hart, si tú no eres rico o no te está yendo lo bien que quieres, simplemente es porque hay algo que no sabes. Si no te está yendo lo bien que quieres, es porque hay algo que no sabes. Entonces ahí, cuando hay algo que tú no sabes, es cuando aparecen estos agujeros en tu caja de herramientas o en tu vaso y empieza a escaparse el contenido por cualquier lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir ampliando la caja de herramientas y llenar esos vacíos, llenar esos huecos. Y obviamente pues cada clase tiene un contexto diferente. Ya vamos a ver entonces los contextos de las clases. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de cuando hay abolladuras en el recipiente, ¿no? Entonces se empieza a escapar el dinero por todas partes y tú dices, pero, ¿qué estoy haciendo mal? Yo sé, ahora estoy ganando más dinero, pero volvemos a la pregunta del principio, es ¿por qué cuando hay más ingresos hay más gastos? Simplemente es porque, o una de dos, tienes un contexto, una caja de herramientas muy pequeña, tienes un conocimiento que te hace falta, ¿cierto? Eso es lo que puede pasar. Ahora los pobres tienen una fórmula que, no sé, bueno, acá habían tres imágenes, hay tres imágenes. Ay, no sé, ¿cómo hacemos para ver las imágenes que estaban atrás? Bueno, los pobres tienen una fórmula para ser cada vez más pobres. Se las voy a contar y espero que cada uno piense, oiga, esta fórmula se parece un poco a lo que yo o mi familia hace, y empiecen a tomar acción porque como les dije, de nada sirve la teoría y que se quede ahí. Pienso que cada vez que leemos un libro, cada vez que escuchamos un audio, hay que estudiar y aplicar, estudiar y aplicar. Bueno, listo, todo bien, listo. Entonces hay que estudiar y aplicar. Eso es lo que pienso. Entonces la fórmula de los pobres es, ellos siempre viven diciéndole, echando culpas, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Viven echándole la culpa. ¿Y a quién le echan la culpa a ellos? Al gobierno, principalmente. Entonces le echan la culpa al gobierno. Y entonces ellos dicen es, cuando el gobierno cambie, yo cambio. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, que estoy seguro que va a pasar en algún momento lo mismo acá en Colombia, estoy seguro, ¿sí? Ellos dicen, cuando el gobierno cambie, yo cambio. La cuestión es que el gobierno no va a cambiar, y si cambia se va a demorar mucho tiempo. Llevamos más o menos 20, 30 años con el mismo mandato, digamos, de la misma ideología política. Se va a demorar mucho tiempo en cambiar. Y los pobres no tienen en cuenta eso, entonces viven echándole la culpa al gobierno. Y cuando como ven que el gobierno no les soluciona nada, entonces ¿a quién le echan la culpa generalmente? Por siguiente, a la familia. Entonces le piden prestada plata a la familia y se ponen bravos cuando uno les cobra. No sé si les ha pasado. Se ponen bravos cuando uno les cobra, entonces dicen, es que el dinero te cambió, tú y tu maldito dinero, ya no eres la misma persona de antes, ¿por qué me cobras si soy tu familia? Etcétera, 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 ¿cierto? Y tienen muchas formas de culpar a la familia. Entonces, cuando ya la familia no les presta, porque sabe que no pagan, ¿sí? Porque sabe que ellos van a seguir ahí, etcétera, ¿cuál es lo siguiente que ellos ocurren? A Dios o a un ente sobrenatural o trascendente, ¿no? Y entonces empiezan, ay Diosito, por favor que me encuentre un billete de 50.000 pesos hoy, y se van entonces caminando por el barrio, por donde sea que vayan, mirando el piso a ver si se encuentran una moneda, pero eso generalmente no ocurre. Eso generalmente no ocurre y eso ocurrirá por acá cada 2, 3 años. ¿Me entienden? Ahora, cuando no es a Dios, por ejemplo, entonces los pobres generalmente ustedes los van a ver comprando lotería, los van a ver comprando el baloto, ¿cierto? La lotería Boyacá, etcétera, etcétera. Y Diosito que me gane la lotería y viven todas las noches que juega la lotería, yo no sé cuándo juega, pero viven ahí pegados a ver si una mano mágica saca la balota ganadora de ellos. La cuestión es que como ellos no tienen un contexto distinto, si alguien de este ámbito de pobreza llegase a ganarse la lotería en 2 o 3 meses, y está demostrado estadísticamente, llegaría otra vez al mismo punto donde se encontraba.
el dinero se les va. ¿Por qué? Porque no tienen un contexto, porque no tienen la educación necesaria y requerida para retener ese dinero y multiplicarlo. Lo único que ellos saben es coger dinero y gastar, dinero y gastar, dinero y pagar deudas, dinero y pagar deudas, dinero y gastar. ¿Sí? No saben invertir, no tienen una educación financiera, una educación emocional. Entonces, por lo generalmente estos pobres, cuando tienen un dinero que no se esperaban, lo primero que hacen es premiarse, como ellos lo dirían, yendo a comer, o yéndose a un paseo, o llevando de comer a la novia o al novio, o yéndose a melgar. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la fórmula, y por eso los pobres son cada vez más pobres, porque no tienen la educación necesaria para cambiar de cuadrante. Ahora los de clase media también tienen una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Que creo que nos pasa a la mayoría de los que estamos conectados hoy en la sala. Esta fórmula es que los padres nos dicen desde pequeño, incluso para aquellos que tienen hijos, analicen si alguna vez le han dicho esto a sus hijos y rectifíquense, o sea, en serio, rectifíquense, porque esto ya, como dirían por ahí, gente de mi edad diría, eso ya pasó de moda. ¿Mm? Y esta fórmula es, usted tiene que ir a la escuela, tiene que ir a una universidad, tiene que graduarse con honores, conseguir un buen empleo donde le paguen bien. La cuestión es que casi no nunca encuentra empleos donde le paguen bien, sobre todo ahora. Y ya les voy a poner ejemplos de eso. Le dice entonces la fórmula: ahorre para su jubilación, tenga una familia y pensiones. Busque la pensión. Cuestiones ahí difíciles. Primero, ya vimos que la educación escolar está incompleta. Solamente hay educación académica, falta educación emocional y financiera. Ahora, cuando tú te gradúas con honores y buscas un empleo, por ejemplo, en el contexto, digamos ahorita, 2017 Colombia, le pasa a mi mamá, por ejemplo, mi mamá es empleada de servicio en este momento. A mi mamá la ascendieron a secretaria, sin tener que estudiar. Porque están buscando una secretaria que atienda la recepción, que ayude a hacer el aseo, que aparte sea jefe de como de mantenimiento y estas cosas, no sé cómo se les llama. O sea, están poniéndole 4 empleos, ¿cierto?, a una sola persona con un solo salario. Entonces ahorita mismo es muy raro encontrar un empleo donde te paguen bien por lo que estudiaste y por lo que te especializaste. Porque eso es otra cosa, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de la medicina. Estudias medicina, pero tienes obligatoriamente, creo yo, no sé muy bien sobre ese tema, que enfocarte en una área específica de la medicina, porque si te vuelves como general, es muy difícil que te contraten en un área específica, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando te enfocas en un área? Pues generalmente no hay trabajo. Y de hecho hoy leía un artículo que mi hermano, que tiene 18 años en este momento, él me pasaba un artículo donde decía que la inteligencia artificial en Estados Unidos y en México ya está sustituyendo a los médicos. Es decir, los médicos en este momento en Estados Unidos y en México, los médicos que tratan el cáncer están siendo reemplazados por robots y máquinas que detectan en una persona el cáncer así, en 5 minutos, menos de 5 minutos, la máquina ya sabe qué tipo de cáncer tienes y cómo tratarlo y cómo curarlo. Y esas máquinas están por llegar a Colombia, les digo. En el artículo que yo leí hoy decía que alrededor de 2 o 3 años esas máquinas ya van a estar aquí en Colombia. O sea, la cantidad de mano de obra que van a desplazar esas máquinas de inteligencia artificial va a ser un montón. Y incluso decía el artículo que nosotros ya estamos utilizando inteligencia artificial en este momento, pero no nos estamos dando cuenta. ¿Qué es ese tipo de inteligencia artificial? Entonces vemos las máquinas en los parqueaderos, vemos las máquinas en las bombas de gasolina, vemos, por ejemplo, las redes de mercadeo son inteligencia artificial porque ya no requieren empleados de distribución. Somos nosotros mismos los que distribuimos, entonces ya no requieren de contratar empleados. Esta inteligencia artificial, pienso, va a acabar con los empleos, o por lo menos con la mayor parte de empleos. Ahora, cuando te dicen ahorra, ahí viene otro gran problema de esta fórmula de clase media, y dicen ahorra para tu jubilación y que te puedas pensionar. ¿Qué es lo que sucede? Hace 10 años, yo me acuerdo mucho que uno compraba con 2.000 pesos 20 panes. Yo me acuerdo que el pan era 100 pesos, hace 10 años. Ahora, con 2.000 pesos, escasamente puedes comprar 5 panes,
4 panes, más o menos, en una panadería. Entonces el gran problema del dinero y de los ahorros es que se devalúa el dinero. Y el dinero se devalúa, pierde su valor. Es decir, que tú puedes tener 100.000 pesos ahorrados durante un año, pero al cabo del año, esos 100.000 pesos no te van a servir para comprar lo mismo que comprabas al principio del año. Vas a comprar menos. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, habían unos chicles, unos chicles que llamaban motitas, uno los compraba a 100 pesos, hoy en día los compra uno a 500 pesos, o sea, está 400 pesos más caro, o sea, 400 pesos más devaluada la moneda, ¿me entienden? O sea, más del 100% ha caído su valor. Entonces ese es el gran problema del ahorro, y esta es la fórmula de la clase media. Ahora, la fórmula que ustedes han estado esperando, ¿cuál es la fórmula de los ricos? ¿Y cómo me puedo hacer rico? Antes de llegar a esa fórmula, quiero decir una cosa muy importante, que la decía también Hart Becker en Secretos de una mente millonaria, y él decía, si tú quieres llegar a ser rico, lo primero que tienes que hacer es empezar a pensar como rico, y empezar a hacer las mismas cosas que hacen los ricos, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, le lanzas a un mono, a un miquito, le lanzas una piedra, y este mono está cerca de un árbol de mangos, lo más probable es que cuando tú le lances la piedra, el mono te lance un mango. Entonces, si tú quieres empezar a tener más mangos, tienes que empezar a lanzar más piedras. Empieza a aprender cómo están haciendo las cosas los ricos y cómo piensan los ricos. Ahora hay una frase muy importante que quiero acotarla aquí, y es, Harvey, que le preguntaba a este hombre, que era amigo de su padre, le decía, bueno, listo, yo quiero ser rico, seguramente hay algo que yo no sé. ¿Y qué se supone que saben los ricos? Y dice, los ricos piensan de una forma diferente. Y dice, Hart le pregunta al hombre, le dice, ¿qué estás pensando en este momento? Y el hombre le dice, en este momento estoy pensando que los ricos cumplen sus compromisos. Y en este momento mi compromiso es ir a jugar las cartas con tu padre. Y esa frase a mí me encanta, y es, los ricos cumplen sus compromisos. Los ricos cumplen sus compromisos. Ténganlo muy en cuenta, porque les va a funcionar para empezar a ser. Para empezar a ser. Empiecen a pensar como ricos. Empiecen a hacer cosas que los hagan sentir ricos. De vez en cuando vayan a almorzar a un buen restaurante. De vez en cuando pidan que les den un masaje. Sí, consiéntanse, pero equilibradamente, ¿no? Recuerden las capacitaciones de inteligencia financiera, de un 10% para nuestra cuenta de libertad financiera, la CLF, y un 10% para el juego. ¿Sí se escucha bien? Ah, perfecto, listo. Si se escucha entrecortado, significa que está como débil el internet. Allá. Entonces, hay que primero empezar a hacer, y formas de empezar a hacer es, por ejemplo, empezar a adquirir este tipo de hábitos, como por ejemplo, los ricos cumplen sus compromisos. Si yo sé que tengo un compromiso el día miércoles a las 6 de la tarde, ¿sí? Pues voy todos los miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 8. ¿Sí? Si yo tengo un compromiso todos los domingos a las 8:30 de la noche online, sé que tengo ese compromiso, todos los domingos estoy conectado, porque los ricos cumplen sus compromisos. Son pequeños hábitos que nos van empezando a llevar a hacer, ¿sí? Acá les tengo un claro ejemplo de una persona de clase media. ¿Qué es lo que pasa con una persona de clase media? Generalmente, ¿a quién de aquí le gusta el pollo asado, por ejemplo? Manden un 5 ahí rápidamente para ver quién está conectado. Manden un 5. Rápido, rápido, rápido. Todos están ausentes. Perfecto, listo. Eso, manden ahí 5. Entonces, ¿el pollo asado qué es? Madrugo, voy a trabajar, almuerzo, salgo de trabajar, voy a mi casa, miro televisión, madrugo, desayuno, almuerzo, voy a trabajar. Es un ciclo, es un pollo asado. Sí, madruga para ir a trabajar, madruga para ir a trabajar, madrugo para ir a trabajar, pago deudas, madrugo para ir a trabajar, pago deudas, madrugo para ir a trabajar, pago deudas. Es un pollo asado. Robert Kiyosaki la llama la carrera de las ratas. Entonces trabajas para tener dinero, dinero para pagar deudas. Nuevamente, sin dinero tienes que trabajar para tener dinero para pagar deudas. Nuevamente, sin dinero tienes que trabajar para tener dinero para pagar deudas. ¿Saben qué es lo importante de esa carrera de rata? Que nunca mencionan el tiempo.
¿Por qué? Porque esta gente que trabaja todo el tiempo generalmente no tiene tiempo. No tienen tiempo para ellos mismos, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para salir, no tienen tiempo para compartir. Entonces tienen que pedirle permiso al jefe para unas vacaciones. Y si se van de vacaciones puede que lleguen quebrados o con deudas. Entonces tienen que ir a trabajar y luego sin dinero y tienen que ir a trabajar para adquirir dinero, etc. Y viven en una carrera de ratas todo el tiempo, toda la vida, hasta los 80 años, para la pensión. Y no se sabe si la pensión llegue, no se sabe si va a llegar. Para las personas que tienen menos de 30 años como yo, la pensión no va a llegar nunca. Entonces si tú cotizas, por ejemplo, en una EPS, puede ser que algún día te den una pensión, a pesar de que si es que acaso la entidad de salud donde estás cotizando no sale torcida o algo, ¿sí? Entonces eso es lo que le está pasando generalmente a las personas de clase media y baja. Viven todo el tiempo en una carrera de ratas, viven todo el tiempo como un pollo asado. Ahora, las personas que estamos tomando un camino distinto en este tipo de negocios de network marketing, estamos yendo como por un sendero donde todo el mundo nos va a juzgar, pero ¿saben qué? No importa porque ese es el camino correcto, ¿sí? Y digo correcto porque esto lo digo con convicción a través de que yo ya lo descubrí por medio de la educación, después de haber leído libros, después de haber escuchado audios, después de haber investigado la industria, se da uno cuenta de cuál es el camino. Y les digo algo, por ejemplo, este tipo de sistemas de network marketing, de recomendación, va a arrasar con los sistemas tradicionales de empleo. En el futuro, y digo no un futuro no muy lejano, sino a los 3, 4, 5 años máximo, las empresas tradicionales van a empezar a desaparecer para convertirse en empresas que tengan redes y sistemas de recomendación. Entonces, este queso que aparece acá es el camino de la clase media a la pobreza. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de un libro que se llama ¿Quién se comió? El ratón que se comió mi queso, no me acuerdo ahorita el nombre, bueno. Pero cuenta una historia similar y es, hay dos ratones en un laberinto y hay un queso. Los dos ratones encuentran cada uno su queso y después de que se lo han acabado, uno de los ratones decide esperar a que le vuelvan a poner queso allí. Y otro de los ratones dice, no, aquí no va a haber más queso, yo me voy, sí, ¿quién se comió mi queso? Yo me voy a buscar mi propio queso. Y uno de los ratones se va por el laberinto a buscar su queso. Pero el otro ratón puede ser que incluso se muera de hambre porque no le van a volver a poner queso. El otro ratón, en cambio, decide emprender una búsqueda para encontrar qué comer, para sobrevivir, para salir adelante. Y oiga bien que dije sobrevivir, no prosperar, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es prosperar. ¿Mm? ¿Y cuál es el camino de la clase media a la pobreza? Porque es más fácil de que una persona de clase media que no tiene la educación financiera y emocional requerida pase al cuadrante de la al camino de la pobreza, pues, que al camino de la riqueza, ¿cierto? Que en cambio de ir hacia arriba, vaya hacia abajo. ¿Y cuál es esta forma? Cuando hay una crisis. Las crisis aparecen cuando no tienes la capacidad para adaptarte al cambio. ¿Sí? Cuando uno no se adapta rápidamente al cambio, ahí aparece la crisis. Y hablo de crisis en general, hablo de crisis en el país, hablo de crisis financiera, hablo de crisis matrimonial, hablo de cualquier tipo de crisis. Las crisis aparecen cuando uno no acepta el cambio. Cuando hay una relación de pareja y hay problemas, empieza a haber crisis. Cuando alguno de los dos personajes de esta relación de pareja se da cuenta que hay algo que cambiar, la relación puede prosperar y puede seguir adelante y puede avanzar. Pero si ninguno de los dos personajes se da cuenta de que necesitan un cambio, lo más probable es que esa relación se rompa. Y es por ello que la mayoría de matrimonios, por lo menos en Colombia, no duran. Porque las personas, los esposos, esposas, no saben adaptarse a los cambios. Y es que pasar de un estado de soltería a un estado de, no sé cómo se diría, de matrimonio, es otra cosa, es un cambio. Hay que adaptarse al cambio. Lo mismo sucede en la economía. Entonces, lo más probable es que una persona de clase media que no tiene el contexto suficiente
para mantenerse en clase media o pasar y trascender a la clase rica, pase a la clase de pobreza, a la clase pobre. Y hay 11 formas de hacerse rico. ¿Cuáles son estas 11 formas de hacerme rico que las menciona Robert Kiyosaki en su libro Escuela de Negocios? Estas 11 formas para hacerse rico son las siguientes. Y ustedes van a decir, y bueno, listo, sí, porque la pregunta que estábamos hablando al principio es, ¿cómo me hago rico, cierto? Pues yo les voy a dar 11 formas. Yo no, Robert Kiyosaki les va a dar a través de mí 11 formas para hacerse ricos. La primera de esas formas para hacernos ricos es, cásese con una persona que tenga billete. ¿Sí? Cásese con alguien por dinero. Ahora lo más seguro es que esa persona lo deje o la deje. O esa persona nunca llegue. Las probabilidades de que usted encuentre una persona con dinero que se quiera casar con usted son muy bajitas. Pero usted decide. Si quiere esperar, hágale. O sea, yo no desanimo a nadie. A mí me presentan una propuesta y yo le digo, hágale, de una. ¿Se quiere casar con alguien con dinero? Hágale. ¿Sí? Esa es la primera forma de casarse con alguien con billete. De volverse rico es cásese con alguien que tenga billete. La segunda forma de hacerse rico es siendo un sinvergüenza. Lo dice Robert Kiyosaki en su libro así. Siendo un sinvergüenza, yo digo, es siendo un ladrón. ¿Usted quiere hacerse rico? Hay una forma y es volviéndose un ladrón. Podemos poner muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la política, hay muchos ejemplos en sistemas de pagos Ponzi, como por ejemplo este señor David Murcia. Hay muchos ejemplos. Están los valores, si usted quiere irse por ese camino. La tercera forma de hacerse rico es siendo un avaro. Así lo menciona Robert Kiyosaki, y yo deduzco que es, vuélvase un mentiroso. Si usted se vuelve un mentiroso, probablemente se vuelva rico. Embauque a la gente. ¿Sí? Véndales algo que no es. ¿Sí? Pida caridad no sé, venda algo con una causa falsa. Por ejemplo, como sucede normalmente en Transmilenio, vemos muchas causas falsas. ¿Sí? Vemos mucha gente haciéndose la lástima. ¿Sí? Y eso es, ojo, clave. Si quieren identificar a una persona con pensamiento pobre o clase media, generalmente negativo, es una persona que se queja, que culpa, ya lo vimos al principio, una persona que culpa, aléjenla de su vida. O sea, no traten de cambiarla. Si hay caso, inviten al negocio. Si quieren entrar y cambiar por ella misma, bien. Ahora, van a identificar estos tres factores en una persona negativa o de clase pobre o de clase media. Siempre se está quejando. Siempre se está quejando. Es que no tengo dinero, es que no me alcanza el tiempo, es que entonces vuelven unas personas esquefóbicas, que aman el esque. Es que, todo el tiempo. Es el segundo factor, ya hablamos de la culpa, y el otro es justificarse. Yo llegué tarde porque tal cosa, no se justifique. En teatro, en la actuación tenemos, y yo le enseño a mis estudiantes de actuación, lo primero que ustedes tienen que saber es, un actor no tiene excusas. Un actor no se excusa. Y eso creo que aplica para todo. Para los ricos aplica. Si usted algún día si usted quiere llegar a ser rico y algún día se escucha quejándose, corríjase rápido y diga, oh, no, quejándose, culpando o justificándose. Aleje esas cosas negativas de usted. Entonces, la cuarta forma de hacerse rico es vivir barato. Viva barato. Diferente a simplificar. Ojo, es diferente. Vivir barato, ¿qué es? Les voy a poner un ejemplo. Mi papá adquirió dinero a través de las experiencias que tuvo en la construcción, empezó a adquirir buen dinero. Él tenía un mal hábito que era un vicio de tomar trago. Él después lo dejó porque entendió, un día, él tomaba mucho cerveza, típico hábito de constructor, y un día se dio cuenta que el dueño de la taberna donde él iba, era una caseta, además. Él se dio cuenta que el dueño de la caseta donde él iba a tomar, compró carro. Y después de que compró carro, compró casa. Y después de que compró casa, compró el lugar de la caseta y construyó un local más grande. Él dijo, ¿qué es esto? Empezó a cambiar sus hábitos, dejó de tomar, empezó a ahorrar, empezó a construir lo que llamaríamos activos. ¿Sí? Pero mi papá no adquirió los valores que tiene una persona de clase rica. Y mi papá, como todo el tiempo vivió entre la clase pobre y media,
Él estaba acostumbrado a vivir con lo mínimo, ¿sí? Y así duró todo el tiempo. Entonces les voy a contar esta experiencia, pero que no salga de nosotros. No mentiras. Les voy a contar esta experiencia y es cuando yo estaba en el colegio con mi hermana, antes de que nacieran mis hermanos incluso, me acuerdo mucho y si están conectados mis amigos del colegio, ellos no me dejan mentir. Mi papá nos daba, a mi hermana y a mí, a cada uno, nos daba 1.000 pesos de onces diario. 1.000 pesos. Que nos alcanzaban para una lonchera. Y la lonchera generalmente tenía un paquete de papas o lo que sea muy pequeño, un yogur y un dulce pequeñito. 1.000 pesos nos daba. Mientras yo llevaba 1.000 pesos al colegio, mis amigos llevaban entre 2.000 y 5.000 pesos. Y era muy duro para mí salir a recreo y llegar a la cafetería del colegio y ver a todos los estudiantes del colegio haciendo fila y cada vez que salían de la cafetería comiendo empanadas, gaseosas, papas, unos paquetes de papas súper grandes, cosas deliciosas para mí en ese momento. Y me acuerdo mucho que mi mamá también me empacaba onces porque ella sabía que yo era comelón y me empacaba banano y me empacaba huevos cocidos y se me estripaban en la maleta. Y era muy duro. Mi papá estaba acostumbrado a vivir pobre, ¿sí? Vivir barato. Eso es vivir barato. Que obviamente eso sirvió para mí porque después yo aprendí a ahorrar esos 1.000 pesos y a multiplicarlos. Yo monté mi propia franquicia de dulces en el colegio, que lo diga mi amigo Manuel si está conectado allí. Yo compraba dulces y yo le decía a mis amigos, ayúdenme a vender y yo le doy porcentaje. Entonces yo montaba yo tenía vendedores en todos los cursos. Y yo recibía pues grande, a la semana yo tenía al cabo de 50, 100.000 pesos ahorrados ya. Y eso que me daban 1.000 pesos diarios, o sea, 5.000 pesos semanales, yo terminaba con 50, 60.000 pesos chocolatinas. Ahí está mi hermano conectado. Yo vendía chocolatinas y las hacíamos de noche además. Pero entonces mi papá me enseñó y él sobre todo vivía barato, aún lo hace, aún vive barato, que es diferente a simplificar. ¿Simplificar qué es? Simplificar se refiere a que tú tienes dinero, vives bien, te das los gustos que quieres, pero ahorras en aquello que puedes ahorrar. Por ejemplo, si sabes que economizas tiempo y dinero viajando en Transmilenio, aunque tengas carro, prefieres viajar en Transmilenio porque así simplificas. Por ejemplo, en mi caso, yo monto en bicicleta porque me gusta la bicicleta. Como les dije al principio, hijo de tigre sale pintado, mi papá montaba en bicicleta, yo monto en bicicleta. Es una forma de simplificar, diferente a vivir barato, ¿cierto? Entonces, analicen si ustedes están viviendo barato o están simplificando. Si están viviendo barato, puede ser esa una de las formas en que lleguen a ser ricos. Pero generalmente, quien vive barato nunca se da una vida de rico. Ahora, la siguiente forma, la quinta forma de hacerse rico es trabajando duro. Si usted trabaja duro, pero duro es duro, teniendo 2, 3 trabajos al día, que usted tenga diferentes fuentes de ingreso trabajando duro, puede que en algún momento llegue a ser rico. La sexta forma de hacerse rico es con talento. Entonces, por ejemplo, han escuchado a Johnny Depp o a estos, creo que ahorita en RCN, no sé si ya se acabaría porque realmente no veo televisión, estaban dando Francisco el Matemático. Salieron unos chicos, amigos míos, súper jóvenes, que ganaron muy buen dinero, porque tenían talento y etcétera, etcétera, o sea, tienen talento, les pagaron muy bien, pero ellos no se hicieron ricos. Y seguramente ustedes ya saben por qué no se hicieron ricos, porque no tienen el contexto, no tienen la educación financiera. Pero si usted tiene talento, en este momento usted ya está adquiriendo contexto. Entonces, si usted tiene talento, puede ser que esa sea su forma de hacerse rico. Puede ser. Entonces, piense cuál es su talento y explótelo. Porque seguramente usted se haga rico o rica de esa forma. Ahora, la séptima forma de hacerse rico es con suerte. Compre la lotería, se la gana. Si usted tiene contexto, la mantiene, la multiplica y se hace rico. La octava forma, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, creo que ya nos pasamos, pero voy a continuar. La séptima forma es con suerte, la octava forma es heredando. Si usted tiene unos padres que tengan una vida financiera excelente, sólida, una de sus formas y aspiraciones puede ser
hacerse rico heredando. Pero si usted como yo tiene una familia que generalmente no tiene muchas propiedades, etcétera, etcétera, si estamos cortos de tiempo, ya voy a acelerar, entonces esa es una posibilidad muy corta. La novena forma es invirtiendo y la 10ª forma de hacerse rico es esta, haciendo un negocio de mercadeo en redes o network marketing. Si usted hace un negocio de network marketing, aprenda cómo funciona el sistema y se va a hacer rico en menos de 5 años. Si usted trabaja bien, juiciosamente, durante 5 años, lo más seguro es que se vuelva rico. 3 factores en la fórmula para hacerse rico. Educación fea, financiera, emocional y académica en negocios. Aprenda cómo funcionan los negocios. Aprenda cómo funcionan los negocios afuera, en la calle, en la acción. Y lo segundo, inversiones profesionales. Haga inversiones profesionales. Y el tercer factor para esta fórmula es RDO. RDO es recursos de otros. Aprenda a manejar el tiempo de las otras personas. Aprenda a manejar el dinero de otras personas. Aprenda a manejar la mano de obra de otras personas. Si usted aprende esta fórmula, le aseguro éxito. RDO, recursos de otros, es muy importante. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿En qué contexto viven los ricos? ¿En qué contexto viven los pobres? ¿En qué contexto viven los de clase media? Creo que ya lo deducen cada uno. Los pobres viven en el pasado, los de clase media viven en el presente y los de clase rica viven en el futuro. Entonces vas a escuchar generalmente a un pobre diciendo, no, es que nosotros estamos jodidos desde Gaitán y estamos jodidos desde tal, es que mis papás no me dejaron nada, es que mis papás, es que, todo el tiempo culpando el pasado. ¿Y cuál es el contexto de los pobres generalmente? Tú lo encuentras en las novelas, tú lo encuentras en el chisme, tú lo encuentras en, ¿cierto? En el periódico, en las noticias. Esa es la educación de los pobres. ¿Cuál es la educación de la clase media? El contexto de la clase media se encuentra en la escuela, en el colegio, en la familia. Y entonces a una persona con un pensamiento de clase media generalmente la vas a escuchar diciendo, yo vivo en el aquí y ahora, ¿sí? Yo trabajo para pagar deudas, yo trabajo por mi familia, pero nunca están pensando, hoy por ejemplo hice una reunión de oportunidad y la persona a la que le hice la reunión de oportunidad ya me dijo, no, yo no pienso en el futuro, a mí solo me importa el presente. Y yo, claro, ¿sí? Entonces ahí uno identifica rápidamente y las personas que tienen un pensamiento de riqueza generalmente viven en el futuro, hacen inversiones a futuro y piensan en su futuro. Ahora, el cuadrante del flujo del dinero lo voy a dejar ahí. Creo que ya todos más que todos lo conocen. Si no lo conocen, investiguen. Padre rico, padre pobre. En Escuela de Negocios y en el flujo del cuadrante del dinero van a encontrar empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionistas. ¿En qué cuadrante está usted y en qué cuadrante quiere estar? Ahora, si usted no está dentro del cuadrante, asegúrese de entrar lo más rápido a ese cuadrante. Empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionistas. Ya les enseñé la forma de pasar de un cuadrante a otro, que es por medio del contexto y de la acción, de educación y acción. Acá son 3 cosas básicas. Y es, piense cuál es su talento, cuál es su fortaleza, en qué se desenvolvería usted mejor. Explote ese talento, vaya a la acción, enfóquese. Enfóquese y diríjase directo a donde quiere ir. ¿Sí? Y tercero, de trabajo, de oportunidades. Deje de salir a buscar trabajo, deje de pasar hojas de vida. Dé usted trabajo, dé usted esa oportunidad. Dele a las otras personas la oportunidad de formar un equipo. Y lo más importante, para este negocio, como en la vida, hay que saber vender. Estas 3 personas, estas 3 imágenes tienen algo en común. Y es, la Madre Teresa de Calcuta sabía vender porque le vendió una idea al Papa de crear un movimiento y se volvió gigantesco. Y ella nunca se preocupó por dinero porque le llegaba, ¿sí? Porque sabía vender. Ahora, Tom Cruise, que hace poquito actuó en La Momia, sabe vender, ha trabajado con los mejores directores de cine del mundo y está catalogado como los hombres más lindos. Sabe vender un montón, ¿sí? Ahora, estas personas del centro pueden ser ustedes. Si ustedes tienen pareja, novia, novio, seguramente para conquistarlo o conquistarla tuvieron que saber vender. Si usted sabe vender, va a ser la persona más exitosa. Para mí la gente que me dice que no le gusta vender es como si me dijeran no me gusta el éxito. Hay que saber vender y todos vendemos desde que nacemos. Si no sabe vender, si eso es lo que usted quiere decirme, diferente a que no le gusta vender,
yo le enseño, o se le enseña, en esta industria se le enseña a la gente a vender, se le enseña a la gente a ser exitosa. Y esta es la pirámide de los negocios. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta cuando monta un negocio es vender. Es lo clave. Usted para tener un negocio tiene que saber vender. Luego de que sabe vender, construya un equipo. Construya un equipo rápidamente. Y luego duplique. Enséñeles lo que usted sabe. Enséñeles a vender. Enséñeles cómo funciona el sistema de su negocio. ¿Cierto? Entonces lo primero es monte un negocio. Lo segundo, enfóquese en un sistema o en un mecanismo que haga que ese negocio trabaje para usted y no usted para el negocio. Que ese mecanismo produzca dinero para usted y que el dinero trabaje para usted y no se vea usted trabajando por dinero. Lo segundo, cree un código de honor. Si ustedes, chicos y chicas, en el network marketing todavía no tienen un código de honor con su equipo, ya es hora de que vayan pensando en un código de honor. Y se los digo por experiencia, funciona. ¿Qué es un código de honor? Es una serie de normas que todos tienen que cumplir. Que todos tienen, y digo absolutamente todos desde el líder hacia abajo, tienen que cumplir. A cabalidad. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Con qué es la responsabilidad? Consigo mismo, con el equipo y con el código de honor. Si en el código de honor dice que nos vamos a conectar todo el equipo el domingo a las 8:30 de la noche, es el domingo a las 8:30 de la noche. No hay más. Es responsabilidad. Y no renunciar, no renuncie. Hay una frase que a mí me gusta mucho que tiene mi novia por ahí pegada en el cuarto y es: si tú renuncias hoy, de nada sirve el esfuerzo que hiciste ayer. Si tú renuncias hoy, de nada sirve el esfuerzo que hiciste ayer. No renuncie. No renuncie. Y en este negocio hay una frase, ¿saben? Que escuchaba en uno de los audios y es: alguien le dice a alguien, este negocio no es para toda la gente, ¿cierto? Y le responde el líder, tienes razón, este negocio no es para toda la gente, este negocio no es para los mediocres. Entonces no renuncie. En el momento en que usted sienta ganas de renunciar, es ahí cuando empieza el trabajo, es ahí cuando empieza usted a avanzar de verdad, es ahí apenas donde usted está dando el primer paso. Cuando usted siente ganas de renunciar, es ahí cuando no tiene que rendirse. Entonces no renuncie, porque seguramente si usted renuncia, su equipo renuncia, porque lo están viendo. ¿Sí? Entonces no renuncie. Clave, el código de honor y no renunciar. Esto es todo. Hay unas frases ahí detrás de ese letrero de gracia, que la más importante de esas tres frases es: la ley no es negociable. La ley no es negociable. Hablamos del ser, ¿se acuerdan? La presentación se llama ser o no ser. Si usted quiere ser rico, la ley, sus leyes, no son negociables. No sé si a ustedes se han visto una película que se llama El Transportador, de un actor que es calvito. Y él tiene algo muy chévere, y es que él tiene sus propias leyes o reglas y no las rompe. No las rompe. La ley no es negociable. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. Espero que les haya servido de algo esta información que les doy. Léanse los libros Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios, el negocio del siglo XXI, Secretos de una mente millonaria de Hart Becker. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Creen un código de honor para su equipo. Empiecen por aplicarlo ustedes y luego duplíquenlo. Hagan que su sistema, el sistema del network marketing, trabaje para ustedes y no ustedes trabajando por dinero, sino el dinero trabajando para ustedes y crear libertad financiera. Muchísimas gracias.